Señoras y señores, son las 5:55 minutos. Anoche a las 11 de la noche recibíamos precisamente unos minutos después la información del fallecimiento de Manuel Antonio Noriega en una cama en el Hospital Santo Tomás, luego de semanas de permanecer allí, posteriormente a su cirugía cerebral que se le practicara por un tumor que enfrentaba ya hace algún tiempo atrás, y precisamente más nunca, desde que entró allí al Hospital Santo Tomás, se recuperó Manuel Antonio Noriega. Hoy la gran expectativa, todo el debate que se va a dar en torno a la vida de Manuel Antonio Noriega. Evidentemente, como todo dictador, habrán personas que favorezcan precisamente su administración, habrán personas que critiquen, cuestionen y condenen su administración, y efectivamente nosotros como medios de comunicación tendremos precisamente la responsabilidad histórica de informar en relación con todo lo que acontezca durante estos días posterior a la muerte de Manuel Antonio Noriega. Medios internacionales a esta hora de la mañana dan a conocer la noticia. Muchos panameños que anoche a esa hora, 11:30, estaban descansando, estaban durmiendo, se están enterando en este momento de la muerte de Manuel Antonio Noriega, cuyo cuerpo se estaba precisamente deteriorando en ese hospital. Ya las fallas de los órganos de Manuel Antonio Noriega eran evidentes, producto del tiempo que permaneció allí en ese centro hospitalario tratando de recuperarse, cosa que nunca pudo, y que tuvo que ser ayudado precisamente por medicamentos y por ventilador para tratar de mantenerlo vivo hasta el día de ayer, cuando ya Dios lo mandó a buscar hacia el más allá. Tengo a Raúl Loza de Liberna en línea telefónica. Raúl fue precisamente una de esas figuras que por la época del 83 al 89 le tocó combatir a Manuel Antonio Noriega en las calles a través de lo que fue la Cruzada Civilista Nacional. Y esta mañana Raúl escribía en su cuenta de WhatsApp: ha muerto el exdictador Noriega. Tanto daño a un país. ¿Cuántos muertos, exilados, presos, torturados, corrupción, droga? ¿Cuántos huérfanos y viudas? ¿Cuánto miedo? Ya todo eso pasó, aunque jamás pidió perdón. Señor Osa, jamás pidió perdón Manuel Antonio Noriega Moreno. Adelante, buenos días. Buenos días, Álvaro. La verdad es que yo, al igual que el resto del país, amanece sorprendido con esta noticia. Teníamos información de su estado delicado, pero la verdad es que no hemos tenido suficiente tiempo para la reflexión. Pero lo primero que se me viene a la memoria es cuántos muertos, Álvaro, cuánto miedo, cuántos exiliados, cuántos huérfanos, cuántas viudas. Se me viene a la memoria los hangares de Albrook, se me viene a la memoria Hugo Espalafora, se me viene a la memoria la Cruzada Civilista, se me viene a la memoria mucho dolor, mucho miedo, pero no hay rencor. Te digo porque un espíritu de perdón invade mi alma en este momento, y me duele por todas esas personas que hizo sufrir, las familias que se desintegraron, los huérfanos que quedaron. Me duele mucho, y eso viene a mi mente en este momento, y ruego que nosotros cuidemos al país para que eso no vuelva a suceder nunca, porque los últimos gobernantes y el actual están haciendo todo lo necesario para que se repita el episodio, Álvaro, que no se debe repetir jamás, y debemos cuidar a nuestro país de la corrupción y de la maleantería en la que nos están metiendo estos sinvergüenzas. Yo creo que eso fue la causa del golpe militar del 69, y se está repitiendo el fenómeno, Álvaro. Yo creo que la muerte del general Noriega debe inducirnos por senderos de reflexión para no venezolizar a nuestro país, para no convertirlo en el nuevo Venezuela, que Venezuela está sufriendo el mismo camino que sufrimos nosotros durante la Cruzada Civilista, y debemos cuidar a nuestro país. Álvaro, sin rencor y con espíritu de perdón, digo que lo que se viene a mi mente es todos esos malos recuerdos de aquel momento que debemos erradicar por el bienestar de nuestros hijos en el futuro. Señor Osa, Manuel Antonio Noriega es detenido
precisamente días después de la invasión, 1989, y permaneció detenido en diferentes cárceles del mundo hasta el día prácticamente de su muerte, porque él muere custodiado por agentes de la Policía Nacional dentro de un cuarto en un hospital. Es y ha sido el único panameño que demoró tanto tiempo detenido producto de los hechos que se registraron en la dictadura militar de 1968 a 1989. Sí, la verdad es que se le detuvo y se le hicieron juicios y se le declaró culpable en algunos juicios, tanto en Panamá como en otros países, y la justicia más o menos avanzó, pero no esclareció, nunca declaró, nunca le explicó al país la verdad, jamás pidió perdón, jamás mostró arrepentimiento, y esa situación también se toma en consideración en este momento. Y yo quisiera que la justicia se hiciera eco de esta situación y se aplicara con integridad a todos los casos de corrupción para evitar que se repitan los de las administraciones anteriores y los de las administraciones actuales. Que se haga una justicia pareja, que se haga una justicia justa, que se haga una justicia conforme a esto, pero que se haga justicia lo que se pone. Bueno, gracias a Raúl Osa, que precisamente habla de perdón y, dicho sea de paso, añade en su planteamiento la necesidad de aprender lecciones a través de lo que fue la vida del país y lo que está pasando hoy precisamente con la democracia panameña, para que no se repita la historia y no venezonalicemos el país, plantea el señor Raúl Osa en la mañana de hoy. Y quiero aclarar, hay gente preguntando a esta hora de la mañana, señores, si hay clases y si hay trabajo. Yo le pregunto, susténtenme, ¿por qué no va a haber clases o por qué no va a haber trabajo en el día de hoy? La ley establece que cuando muere un presidente democráticamente electo, que haya sido presidente constitucional de la República, entonces se declara un día de duelo. Y eso a raíz precisamente de una norma que existe en la ley panameña y se refiere a presidentes de la República constitucionales. Presidentes, y Noriega, que yo sepa, jamás fue presidente de la República de Panamá. Así que dejen la frescura y a trabajar y a producir y a estudiar para el desarrollo del país. Son las 6:03 de la mañana. Y fíjese que a través de las redes sociales, precisamente esa es una de las preguntas que más nos están haciendo en nuestra cuenta de Twitter, @TReporta, si hay trabajo, si hay clases en el día de hoy. Y más allá de estas preguntas que tienen los panameños, que es normal cuando se da este tipo de situación para aprovecharlo, también nos están comentando nuestros televidentes que sienten una gran nostalgia, ¿no? Un tanto una nostalgia al ver el reportaje, la cronología que nos presentaba Hugo Famanía previo a este informativo sobre cómo se dieron los hechos, cómo se marcó la historia entre 1983, 1989 y más allá hasta 2017, porque se cierra, parece ser un libro, pero se abre otro, porque precisamente en esa historia, en esos años, se marcó fuertemente a la familia panameña, se marcó fuertemente a nuestro país. Y sí, muchos hoy quizás están celebrando porque sienten que al fin se hizo justicia con la muerte de Manuel Antonio Noriega. Sin embargo, hay otro tanto que dice, al fin se va a cerrar ese libro de tanto odio, rencor, porque eso es lo que estamos viviendo actualmente. Todavía se mantiene ese odio, ese rencor por las vivencias que tuvieron cada uno de los panameños, porque el que diga que no se marcó su historia, no se marcó su familia y no se marcó ese país con todos esos hechos lamentables que se dieron en ese entonces, no vivieron en Panamá. De verdad que muchos lamentablemente tuvieron que salir de Panamá para vivir su vida, para encontrar un norte, porque acá en Panamá no se podía. Y ojalá esto nos sirva para meditar en un día como hoy. De verdad que ese tema nostalgia nos lleva a meditar qué vamos a hacer como país. Rubén Darío Para las nuevas generaciones también, en mi caso, que nacimos en el año 1989, lo que nos toca aportar a esta historia es que se nos cuente
todo y que sobre todo también sea incluido dentro de los libros para aquellos que vienen creciendo en este país, que conozcan que situaciones como esta que se vivió en la dictadura, que sufrió todo el panameño, no se repita, y sobre todo que se nos diga qué fue lo que ocurrió y se nos cuente de la mejor manera, la manera real y la verdad. Y de hecho agradecer a toda esa cobertura periodística, muchos de los que están aquí y también que estuvieron, que lograron captar imágenes de lo que ocurrió en aquel tiempo, que nosotros no pudimos vivir, y que de esta manera se nos deje conocer la verdad de la dictadura en Panamá, para que nosotros podamos emitir una opinión y que sepamos que el futuro y el futuro de las generaciones que vienen en Panamá sean de la mejor manera y que lleven el rumbo del país como debe ser, donde errores no se repitan. Bien, son las 6:06. Rubén Darío Paredes, quien fue precisamente la persona que dirigió los destinos de las fuerzas de la Guardia Nacional, posteriormente Fuerzas de Defensa, cuando llega Manuel Antonio Noriega. Está con nosotros en línea telefónica el general retirado Rubén Darío Paredes. ¿Qué siente usted en este momento? Un hombre que conoció de cerca a Manuel Antonio Noriega al enterarse de la muerte. Adelante, buenos días. Bueno, fíjate que hasta en estos momentos, a través de tu persona, me estoy enterando del suceso. Yo, como un ciudadano que cree en Dios, bueno, solo tengo que decir que es el mandato divino, ¿verdad? Terminó su vida. En el balance que tenemos todos los hombres al transcurrir en nuestra vida y el destino, nuestra misión, nuestros éxitos y errores, yo reitero que ya él, a través de su condena en los Estados Unidos y el periodo en Francia, había cumplido con la condena merecida. Sin embargo, yo nunca, y ahora también después de ya él muerto, yo nunca pude aceptar, sobre todo como un comandante retirado de la Guardia Nacional, el acto ese de haber ejecutado a 11 oficiales subalternos, todos inocentes, lo que constituyó un crimen de lesa humanidad. En otras latitudes se condena con la pena capital. Entonces, es mi versión, Álvaro. Bueno, así es la vida. Las hijas se portaron como, en efecto, buenas señoras, buenas madres, buenas hijas, pero también ellas, seguro por ser inteligentes, comprenderán y harán un análisis en el balance de la vida de su padre, donde estuvo éxitos o fue acertado y donde se equivocó con sobre todo el crimen de lesa humanidad, Álvaro. Bien, cuénteme, señor Rubén Darío Paredes, la evolución en la vida de Manuel Antonio Noriega. ¿Qué pasó en el camino con Manuel Antonio Noriega? ¿O siempre fue aquella persona que conocimos entre 1983 y 1989? ¿Qué pasó? ¿Quién fue Noriega en un principio y quién fue Noriega en el final de su carrera en las Fuerzas de Defensa? Bueno, fíjese, yo tengo que decirle, yo conocí a Noriega en Colón. Yo era más antiguo, yo era teniente, él era un subteniente. En Colón, ahí en el cuartel, invitado por en ese entonces el mayor Omar Torrijos, que era el jefe de zona, y Noriega era un oficial común, como nosotros, como yo, corriente, un oficial con aspiraciones
de origen también muy humilde. Yo lo vi un tipo normal, afable, siempre como deseoso de cumplir con su jefe inmediato, pues. Era muy cortés. Pero en el camino, ya con el tiempo, vamos a adelantarnos cuando ya fuimos miembros del Estado Mayor, que se va definiendo la personalidad de cada oficial, y sobre todo porque también vamos evolucionando, vamos aumentando la edad, el temperamento, se va definiendo cada cual como nos proyectamos pues en la carrera. Ya así cada uno seguía sus huellas, ¿verdad?, su personalidad, y eso incluía también el entorno familiar de cada uno y el entorno de las amistades de los otros. Entonces, aunque éramos miembros de un Estado Mayor y bajo una sola dirección, el comandante de Torrijos, pues cada uno tenía su método de vida, ¿no? Su sistema de vida, sus costumbres, sus normas, su moral, su área de recreación, etcétera, pues. Pero yo te puedo decir ya al final, porque uno se pregunta qué le pasó a aquel muchacho que yo conocí cuando él era subteniente y yo teniente allá en Colón. Tengo que decir, y más en un momento como este, y siendo vertical y objetivo, tengo que decir que a mi juicio a Noriega lo fue transformando el cargo de seguridad o de G2 en la Guardia Nacional. Creo que tuvo como 16 años al frente de esa sección, donde es la más difícil, le advierto, por el trato con toda clase de personas, y tiene que transar y entrar en componendas a veces inmorales, que van contra la dignidad de las personas. En síntesis, Noriega, el cargo, a mi modo de ver, lo malió, porque todos los seres humanos no somos perfectamente buenos, como tampoco somos perfectamente malos, pero sí cuando estás en un ambiente, un entorno así de corrupción, pues, con el manto oficial o el manto constitucional, entonces progresa la parte mala del hombre, ¿no? Eso comencé a analizarlo en un tiempo, y Noriega se convirtió en otra persona, pues, por efecto pues de lo que te acabo de explicar. Entonces, a mi juicio, eso fue lo que hizo de Noriega lo que como ha terminado hoy, ¿no? Como un oficial en donde tuvo una trayectoria, sobre todo al final de su carrera, sumamente desagradable, pues, por no decir otra cosa. Bien, ¿a Noriega lo transformó el poder o los intereses? Yo pienso que las dos cosas, Álvaro. Fíjate que cuando los norteamericanos son muy sabios en eso, ¿no? Que tienen un ejército del mejor del mundo, no te dejan nunca en un cargo más allá de 2 años y medio. Máximo 3, aunque seas un comandante destacado, sobresaliente, siempre ellos buscan el cambio, porque cuando un hombre como nosotros, el uniformado, está sumamente muy rodeado de fuerza y poder, armas, organización y subalterno, que a veces no exagero, hasta la pata en el cepillo de dientes
te entregan en la mañana cuando te paras, sobre todo cuando estás en el campo, en campaña. Entonces eso te va haciendo un semidios, pues, ¿no? Un hombre especial o suprahombre, y eso hay que cortarlo en un momento dado porque va a ocurrir lo que es la transformación, el daño moral del individuo. El hombre comienza a soplarse y se siente pues un suprahombre superior a los demás, ¿no? Y no debe ser así. Entonces, por eso se corta cuando tienes encima de ti, tiene la comandante con esa visión que estoy explicando en este momento, y corta ese desvío hacia la parte donde el hombre puede perderse, el buen jefe puede perderse. Pues en este caso acá, y tenemos que decir si algo podemos señalarle al comandante Torrijos, quizás también por las circunstancias aquellas y que Noriega lo estaba haciendo bien. Torrijos quizás lo dejó demasiado tiempo en ese cargo, ¿no?, de jefe de seguridad, y ahí comenzó Noriega a transformarse. La segunda parte de tu pregunta de los intereses, pues claro, cuando tú tienes semejante poder, pues los intereses vienen ahí mismo en cascada, ¿no? Te van abrumando intereses o de ofertas increíbles. Mira, si tú analizas hoy que Noriega, cuando era jefe del G2 en el Estado Mayor, inclusive todo el cuerpo diplomático le tenía que dar a él las novedades desde los respectivos países. Y entonces Noriega informaba al Estado Mayor, me refiero principalmente al comandante Torrijos, de la situación mundial, pues cómo andábamos, de acuerdo a la información de los embajadores. No se diga que también tenía injerencia de la misma Corte Suprema de Justicia. De tal manera de que tú te imaginas que la clase de poder sobre un hombre, en este caso un tipo pues humano también como yo, como éramos todos, somos todos, eso a él le afectó. Yo agradezco que no pasé por esa experiencia, porque también siento que me hubiese maleado, la verdad, eso es, porque somos humanos. Así que ahí de todo eso, apreciado periodista Álvaro, y es difícil, ¿no? Es difícil a veces evitar todos esos excesos, que la miseria humana en el entorno del momento histórico te abruma y se te arrodillan, te ceden, mucha gente se entrega, ¿sabes lo que quiero decir, no? Entonces, propuestas indecentes, propuestas de tierras, fincas, ganado. Yo tuve ganado cuando pasé por el sector agropecuario, de regalo, de amigos, muchos de buena fe, otros con intereses, y los fui regalando a viudas de miembros del MIDA, profesionales pues que murieron en el cargo. Entonces las viudas, yo tuve la oportunidad de ceder eso, de regalarlo más adelante, ¿no? Pero a otros no, pues, otros eso les fascina y se quedan con él, ¿no? Se quedan con ellos. Oiga, así que sí, pasar por esas cosas es como caminar por la cuerda floja. Cierro con una pregunta, trayendo al presente la situación que vivió el país hace algunos años atrás, 27, 28 años para ser exactos, durante la dictadura de las Fuerzas de Defensa de Manuel Antonio Noriega, y lo que está pasando en Venezuela. Decía Raúl Osa hace unos momentos, tenemos que luchar para no repetir aquel momento histórico y tan desagradable que vivió el país. La clase política de este país entendió
y entiende, o no entendió y no entiende? La clase política se está preparando para repetir el ciclo de más de lo mismo. La corrupción no se llamará Odebrecht, se llamará otra cosa. Fíjate que comienzan a asociarse en la misma asamblea, dando un mal ejemplo. El secretario del PRD lastimosamente está propiciando una componenda politiquera ahí en la asamblea. Eso va a terminar de exterminar el partido. Ya se hablan de alianzas de estos políticos que algunos todavía tienen casos pendientes con la justicia y ya están pensando que son presidenciables. Están hablando de alianzas, la descomposición de la clase política existe, y si no hacemos algo, me refiero al pueblo independiente, al pueblo que no está matriculado, buscando una fuerza, una alianza nacional, un frente patriótico con una visión de un Panamá 2020 como aquel que quedó en el camino, que podemos recogerlo y llevarlo otra vez adelante. Otra vez los políticos se van a apoderar del Estado y del presupuesto nacional y van a repetirse con otros apellidos, otros rostros y otras actitudes. Y es el momento de la reflexión y es el momento de prepararnos a pararnos en las urnas. Así de claro. Bueno, gracias. Gracias al general retirado Rubén Darío Paredes, que fue la persona precisamente que estuvo al frente de este estamento, la policía o la Guardia Nacional, justo antes que Manuel Antonio Noriega Moreno, señoras y señores, quien muere anoche a los 83 años de edad en el Hospital Santo Tomás. Y es que recordamos aquel momento, muy jóvenes aún, cuando se tiraban puentes en la época de la dictadura militar, 1988 y 89, para que Manuel Antonio Noriega renunciara al cargo y precisamente diera la oportunidad para que se democratizara el país. Fue en 1988, un 16 de marzo, cuando precisamente un grupo de militares encabezados por Leonidas Macía intenta derrocar a Manuel Antonio Noriega y no lo lograron, enviando a prisión a todos aquellos soldados que acompañaron a Leonidas Macía en esa sonada golpista y lanzando un reto donde se decía que aquellos soldados que precisamente intentaran nuevamente derrocar a Manuel Antonio Noriega, sus familiares no iban a irlo a visitar a las cárceles, sino al cementerio. El 3 de octubre de 1989, el ahijado de Manuel Antonio Noriega, porque Noriega fue su padrino de boda, Moisés Giroldi, encabeza otro movimiento para derrocar al líder de las fuerzas de defensa en ese momento y tampoco logra el objetivo. Se da una situación confusa y Noriega sale bien librado y se produce lo que todos conocemos como la masacre de Albrook, donde más de una docena de militares de diferentes rangos fallecieron precisamente a raíz de ese hecho que recuerda y recoge la historia en este momento. Fueron los dos momentos quizás más difíciles y que pudieron haberse evitado si el entonces general Noriega, el ex hombre fuerte de Panamá, hubiese aceptado una negociación que le permitiera el retiro, porque todo eso se negoció en ese momento con la intervención de distintas figuras, tanto políticas como militares, tanto panameños como norteamericanos y de otras naciones, y no se logró convencer a Manuel Antonio Noriega de su retiro,
Y se dice muchas veces que Noriega estuvo prácticamente, era un rehén de su grupo, el grupo que lo acompañaba en la dirección de las Fuerzas de Defensa en ese momento, que no le permitían retirarse del mandato en ese entonces. Fue una época muy dura, muy difícil. Y hoy, cuando vemos imágenes de lo que pasa en Venezuela, precisamente nos viene a la memoria lo que le tocó vivir al pueblo panameño, guardadas proporciones en esa época, porque las imágenes son bastante parecidas, con la diferencia de que el 20 de diciembre amanece con una invasión militar norteamericana en este país, donde todavía, 27 años después, casi 28, desconocemos realmente cuál fue el número verdadero de personas que fallecieron en esa invasión armada a territorio panameño. Tanto el número de panameños como el número de norteamericanos que fallecieron en ese momento se desconoce aún. Es una parte de la historia que debe escribirse. Hay mucho en la historia de este país que no se ha escrito y que hoy muchos de aquellos jóvenes que tienen 25, 28, 30 años, muchos no habían nacido, otros acababan de nacer y no conocen realmente lo que pasó, mucho menos los que hoy cursan primaria y secundaria en los colegios del país. Y creo que es el momento de escribir esa historia, de que se sepa realmente la verdad y que quienes fueron testigos de lo que aconteció en ese momento de una manera objetiva, escriban lo que realmente pasó, porque aquí hubo muertos, aquí hubo heridos, aquí hubo enfrentamientos, aquí hubo corrupción, aquí hubo muchas cosas que definitivamente hay que escribir para que se sepan. ¿Cuándo se va a escribir? No sé. Tenemos en línea a, me dice Seidi Samit, Andrés Vega Domplín, quien siempre, y eso es algo que tenemos que reconocer y señalar, dijo y distinguió a Noriega con su amistad. Cuando Noriega estaba en el poder, cuando Noriega fue detenido y cuando Noriega llegó a Panamá, Andrés Vega Domplín dijo: es mi amigo y no voy a negar la amistad, como pasa muchas veces con gente que después, cuando alguien está en problema, te dicen: yo no lo conozco. Domplín siempre dijo: es mi amigo. Andrés, buenos días, bienvenido a Telemetro Reporta a esta hora de la mañana. ¿Qué impresión se lleva Andrés Vega de lo sucedido anoche a las 11, ya la muerte, la despedida de este mundo de Manuel Antonio Noriega? Bueno, posiblemente sea un poco incomprensible lo que vaya a decir, porque yo tengo una forma de ver mi trabajo y mi vida personal completamente distinta. Siempre le he dicho a todos los amigos que han llegado a la presidencia que yo soy amigo de la persona, no del presidente de la República. Yo tengo un trabajo que hacer, prometí hacerlo, me gusta hacerlo, y lo que te puedo decir es que me causa un dolor grandísimo, como el que pierde un amigo sin tener que querer a jugar a Dios, de condenarlo o perdonarlo. El que perdona está ahí arriba, y él dijo en las Escrituras: la venganza es mía. Por supuesto que como periodista también no quise nunca ver a Panamá en el enfrentamiento y el odio que había entre hermanos de familia, cuñada, ver lo que pasó en la civilista, independiente de quién tuviera o no la razón. Jamás quisiera ver a mi pueblo nuevamente así, con nadie. Siento mucho la partida del amigo. No voy a juzgar al mandatario
o al hombre con poder, pero yo te quiero decir una cosa. Reflexiones del pueblo panameño tendrá, mucha gente tendrá en su corazón motivos para no perdonarlo, hasta para alegrarse, porque aquí cuando murió Torrijos también hubo hasta quien lo celebró. Pero yo que conocía al hombre, que conocía al amigo, Noriega en el fondo, como todo el mundo, no era tan malo que no tuviera cosas buenas. Y no era tampoco tan bueno que no tuviera cosas malas. Es todo lo que quisiera decir y mandarle a su familia, a sus hijas, mis condolencias, al cuerpo de aquel que miró a la Fuerza de Defensa como Torrijos la miraba, y ya, porque nunca me presté para ninguna conspiración, ni siquiera interna, porque existe todavía un coronel vivo que en una reunión que nos invitaron a periodistas con una línea de golpear a un militar, yo dije, yo no voy a golpear a ningún militar porque yo no sé quién es el futuro militar aquí y de lo que tenga aquí que va a sufrir lo mismo. Yo te agradezco que me des esta oportunidad para decirle a la gente que al amigo que se acaba de ir anoche me duele enormemente que se haya ido. Y tú pude participar de cosas buenas que hizo él por mucha gente, de favores que el programa le pedía en cuestiones de medicina, en cuestiones de problemas porque tenía el pueblo. También vi decisiones políticas que no me gustaban ni a mí. No tuve esa amistad y esa influencia como para cambiarlo, ¿no? Pero yo se lo dejo a Dios y trato de comprender a las personas que no lo perdonan y a las personas que lo perdonan, o a las personas, pero a los que no soporto, y tengo que decirlo, son a tantas personas que el poder, y gracias a Dios que tú tocaste eso, Álvaro, porque es muy importante. Mira, la mayoría de los seres humanos parece que nos encanta ser amigos del poder. Cuando la persona tiene poder, tiene a todo el mundo. Pregúntate cuántos están alrededor del Chemito para buscar un hombre humilde boxeador ahora mismo. Si Chemito hubiera ganado, posiblemente no cabrían las noticias por todos lados. Es que hay gente que es amiga del poder y no analiza a la persona con su virtud y sus defectos como los tengo yo. Te agradezco, no sé si me quieres preguntar alguna otra cosa. Sí, Andrés, estamos los panameños en capacidad de decir, aprendimos la lección, no se volverá a repetir algo como lo que vivimos en la década del 80. Mira, Álvaro, tú eres un hombre joven que quizás no tiene las vivencias, porque a veces hay gente que cree que este país comenzó en el 68. Este país no comenzó en el 68. Este país comenzó mucho antes, de que hablaban de democracia, cuando aquí se robaban órganos, cuando aquí mataron a un presidente Remón, que tampoco nunca nadie supo quién lo mató, cuando aquí se robaban urnas, cuando aquí hacían de todas las cosas habidas y por haber antes del 68. Y pareciera que los políticos que estamos ahora no hemos olvidado totalmente esa historia, o es que está reinando en el mundo el dios dinero, porque decía una persona que entre más subía buscando destacarse en el mundo de los negocios y la cuestión, encontraba más corrupción cuando él pensaba que iba a encontrar más gente decente. Y eso es lo que yo creo, que está reinando el dios dinero, y no les daba la oportunidad a los políticos de ver que ese dinero
posiblemente va a ser la hoja amarga de andar huyendo y no poderlo disfrutar. Bueno, gracias Andrés por ese mensaje. Evidentemente que tenemos de una u otra manera que reflexionar un poco, que reflexionar bastante, mejor dicho, acerca del país que estamos construyendo en este momento, para que no se repita la historia. Y señores, no utilizar un compromiso y una cita tan importante como la que tendremos en el año 2019 simplemente para sacar un clavo. Así no puede ser. No podemos seguir sacándonos clavos de adentro el día de las elecciones. Tenemos que aprender a elegir. Tenemos que aprender a escoger desde el representante del corregimiento donde vivimos hasta el presidente de la República de Panamá. Así de sencillo. Si eso nosotros no lo hacemos, simple y sencillamente estamos condenados a que las cosas que han pasado y que están pasando se sigan repitiendo y después no nos quejemos. Manuel Antonio Noriega muere anoche en el Hospital Santo Tomás después de 2 meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en ese centro hospitalario por un tumor cerebral. Señoras y señores, no se recuperó más luego de esta operación. Vamos a ver la entrevista que diera Manuel Antonio Noriega. La primera entrevista a un medio panameño y la última entrevista que dio precisamente donde, documento en mano, le dijo al país que le pedía perdón. Nosotros que estuvimos ese día allí, que esperamos que llegara Manuel Antonio Noriega desde la celda donde se encontraba, que son pequeñas casitas en la cárcel del Renacer, pudimos observar a un Manuel Antonio Noriega debilitado por los años y por la enfermedad, las enfermedades que lo aquejaban, cómo es trasladado en silla de rueda hacia el lugar donde se iba a realizar la entrevista. Cuando llega, ya Noriega no era el mismo, no podía prácticamente caminar por sí mismo, cojeaba, se encontraba débil en ese momento. Y la información que manejamos es que tuvo que hacer uso precisamente de un documento escrito con un mensaje que él mismo escribió para mantenerse precisamente en el argumento que quería plantearle al país. Fue por eso que lo hizo. Y fue la última vez, y la primera vez, no, fue la segunda vez que nosotros tuvimos la oportunidad de ver a Manuel Antonio Noriega en vivo y en directo, en persona. La primera vez, Amit, fue en Francia, cuando tuvimos en la cobertura de una de las audiencias allá en la corte en Francia, en uno de los juzgados. Allí estábamos nosotros con Samit Botello, y en ese momento entrar, como es muy común en los diferentes juzgados o recintos judiciales, no se podía acceder a estos lugares con cámara. Por lo tanto, no quedan precisamente recuerdos de esa visita nuestra, esa cobertura nuestra a esa audiencia. Allí bajamos del lugar donde estábamos, estaban las hijas de Manuel Antonio Noriega, Lorena, Thais y Sandra, y nos acercamos a ellas, que estaban cerca del exgeneral Noriega, y Noriega nos llama con nuestro nombre, cosa que nos llamó poderosamente la atención porque, repito, era la primera vez que teníamos la oportunidad de ver a Noriega personalmente. De allí intercambiamos, si acaso, 30 segundos, palabras, y no lo volví a ver más nunca, hasta aquel día de la entrevista que le realizáramos en la cárcel El Renacer, y que fue el producto precisamente de gestiones y gestiones y gestiones que posteriormente se concretaron
a través de algunas personas que prefiero no decir los nombres, y que esta entrevista recorrió el mundo, amigos televidentes. Nosotros tratamos de hacer el trabajo, hicimos todas las preguntas que pudimos, pero Noriega trató de mantenerse en lo que él tenía en mente para decir ese día. Fue muy poco lo que dijo adicional a eso. Vamos a ver esa entrevista que sigue siendo exclusiva precisamente porque no le habló nunca a más nadie Manuel Antonio Noriega como lo hizo a Telemetro Reporta. Amigos televidentes, nos encontramos en esta oportunidad en el Centro Penitenciario El Renacer. Conversamos con el general Manuel Antonio Noriega Moreno, quien ha permanecido detenido por más de 25 años en la Florida, Francia, ahora en Panamá, hace 4. Hoy rompe el silencio. Después de tantos años, general Noriega, gracias por compartir con nosotros en esta oportunidad. Y lo primero, ¿qué sería básicamente lo primero que quisiera decirle usted al país? Bueno, yo he venido hoy bajo mis propias convicciones, sin apremio, sin intereses, a dar una declaración. No doy una entrevista hoy, doy una declaración, que es la que voy aquí a compartir y a leer. A ver, cuéntenos. Soy Manuel Antonio Noriega, el último general de la era militar, la cual irrumpió en la vida nacional el 11 de octubre de 1968. Yo era un teniente de la Guardia Nacional en esa época. He estado en cautiverio por más de 25 años, tiempo que excede las penas que me fueron impuestas en ausencia y sin haber sido interrogado. Los tribunales internacionales indican que esto significa tiempo servido. Durante estos últimos días he estado conversando conmigo mismo, he estado conversando con mi familia, he estado reflexionando con la iglesia y considero oportuno, bajo mis propias convicciones, que contribuya yo a la ciudadanía cerrando el ciclo de la era militar. Y lo considero oportuno en estas circunstancias que todos conocemos que está viviendo el país. Y yo cierro el ciclo de la era militar como el último general de ese grupo, pidiendo perdón como comandante jefe, como jefe de gobierno. Reitero, bajo la inspiración del Padre Nuestro, que fue la primera oración que aprendí en mi casa, que pido perdón a toda persona que se sienta ofendida, afectada, perjudicada o humillada por mis acciones o las de mis superiores en el cumplimiento de órdenes o la de mis subalternos en ese mismo estatus y en el tiempo de la responsabilidad de mi gobierno civil y militar. Gracias. General Noriega, esto es un momento histórico. Pedir perdón, todos sabemos que es reconocer que hemos fallado y que queremos cambiar. ¿Este gesto es el reconocimiento de que usted falló y que ha cambiado? El espíritu, en su expresión y en su esencia, lo contemplan las palabras que yo acabo de decir. ¿Qué le diría usted dentro de ese pedir perdón
que acabamos de escuchar de Manuel Antonio Noriega a la familia del doctor Hugo Espadafora? Bueno, esta reflexión es cristiana y conlleva los actos de contrición correspondientes e inherentes a las expresiones del pedir perdón que yo acabo de hacer. ¿Estaría usted dispuesto a conversar con ellos? Yo quiero mantener la solemnidad de mis expresiones, de mis meditaciones, de mis asesoramientos espirituales en este marco, para que no se salga, hablando en panameño, del propósito por el cual yo hoy, después de tantos años, acepté sentarme frente a usted y hablar pidiendo perdón a la ciudadanía. Con la iglesia ha estado conversando mucho en los últimos días. ¿De qué han hablado, general Noriega? Insisto, comprendo la pregunta, pero insisto en que quiero mantenerme en el acto reflexivo de hoy y que he acabado de leer. Yo lo entiendo perfectamente, pero mi papel y mi función como comunicador, como periodista, me obliga a hacerle algunas preguntas, como por ejemplo el perdón y la reconciliación van de la mano. Usted habla precisamente en esos términos. Este mes de junio se cumplen 44 años de la desaparición del sacerdote Héctor Gallegos. ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con las autoridades, con la familia, para que este caso se resuelva? El cardenal Lacunza acaba de reiterar que la iglesia necesita conocer información de este caso. Si yo adentro en cualquier respuesta de la pregunta que tú haces, me estoy saliendo de la solemnidad que ante el altar de mi conciencia yo he venido hoy a expresar lo que es el perdón. ¿Usted quiere volver con su familia, volver a casa, eso a través de algún tipo de medida que le otorgue el gobierno, el sistema? Yo no quisiera salirme del marco de mis expresiones, puesto que no es el propósito de ella lo relativo a lo que estoy manifestando o he manifestado. En ese comunicado donde usted pide perdón, ¿podemos concluir que usted se arrepiente de algo que haya hecho en su vida? Como dijimos, la reflexión cristiana de pedir perdón viene acompañada de un acto de contrición. Y ese acto de contrición, en este momento, en este lugar, en esta fecha y en estas circunstancias, se está refiriendo a los 20 años de la era militar, que yo quiero cerrar el ciclo para que la ciudadanía, para los que les correspondan, tengan la capacidad de funcionar en bien del Estado panameño. Usted ha demostrado durante 25 años una gran fortaleza. Estar detenido no es fácil, general Noriega. ¿Cómo se autocalifica usted hoy en día? Soy un hijo de Dios, con el sentimiento, no solo con la expresión, sino con la sensibilidad, el conocimiento, y mi fortaleza es la fortaleza divina. ¿Usted lee la Biblia, se ha entregado a Dios durante todo este tiempo? Todo eso va en el marco de lo que yo acabo de leer. Yo no quisiera que se disgregara la conversación que hemos tenido, sino que se enfocara estrictamente en las palabras que sé que van a ser analizadas del acto que acaba de pasar.
¿Usted está en paz consigo mismo? Totalmente. ¿Ese pedir perdón es para todo un país? Me estoy dirigiendo a través suyo a sus ondas hercianas, a los que lo escuchan, a los que lo ven. He hablado por la era militar hacia aquellos que puedan haber sido afectados en cualquiera orden de ese tiempo por personas superiores de mí en mi carrera militar o subalternos. Ya para cerrar, general, y agradeciéndole esta oportunidad histórica, llegará el momento en que podamos conocer de viva voz de Manuel Antonio Noriega muchos temas que hay pendientes en este país. Dios primero, las circunstancias nos darán la oportunidad de presentar las verdades desconocidas. Gracias, general Manuel Antonio Noriega, por la oportunidad que nos da de conversar con usted en el día de hoy desde la cárcel El Renacer. Bien, señoras y señores, la única entrevista que diera Manuel Antonio Noriega a este medio de comunicación y a un medio de comunicación, y en la que precisamente él pide perdón, precisamente por los hechos o los daños que pudo haber causado en un momento determinado. Hay gente que le creyó, gente que no lo creyó, gente que considera que no fue suficiente, gente que considera que estuvo bien. Yo no voy a entrar en eso. Simple y sencillamente, los que creemos en la existencia de Dios sabremos que allá Él se tendrá que entender con Dios a partir de su muerte. Así de sencillo. Vamos, amigos, en breve a conversar con Alvin Widen. Él está con nosotros en la mañana de hoy. Y me cuenta, don Alvin, voy a ser un poquito adelantado del Mar del Sur, que durante su permanencia en la cárcel El Renacer, la permanencia de Noriega, el señor Widen fue a visitarlo y tuvo una conversación de más de 1 hora con Noriega. ¿Qué se habló ese día? Lo vamos a saber en breve, aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. No se vayan, vamos al canto.